Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Axel Martínez y en este video explicaré el proceso perceptivo del sentido de la vista. Hay que entender, para empezar, en este video vamos a hablar acerca de lo que es el proceso que conlleva la percepción dentro de la vista, en este sentido que es muy importante. La visión es el elemento o el sentido más importante para el ser humano, ya que nos permite obtener información del entorno, reconocer objetos, personas, movimientos, o orientarnos dentro del espacio y tiempo. Entonces, a lo largo de este video explicaré cómo un estímulo es capaz de ser procesado por la vista y la interpretación que lleguemos a tener acerca de este mismo estímulo. Por tanto, en el video de hoy hablaremos más acerca de este sentido y de cómo sucede dicho proceso. Entonces, quédate y acompáñame en este video. Como anteriormente mencionamos, el sentido que elegí en esta ocasión para explicar dentro de este mismo video es el sentido de la vista. Es uno de los sentidos más importantes para el ser humano a lo largo de su historia. Su principal función consiste en captar la luz y convertirla en información para que el cerebro sea capaz de poder interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor, permitiéndonos a través de la formación de imágenes que nos permiten entender el mundo que nos rodea. En este caso, el órgano receptor o el organismo sensitivo más importante es el ojo. Hay que entender cómo funcionan cada una de las partes del ojo. En este caso, viendo cada su fisiología del ojo, cada parte que contribuye y de qué manera ayuda a que nosotros podamos interpretar de una mejor manera todo aquello que se nos ve rodeado en nuestro ambiente. Por tanto, es importante para la percepción de nuestro mundo, al igual que su interpretación misma. Esto también va a depender de otros factores que más adelante se le explicarán en este video. Hablaremos acerca de la detección del estímulo. Habrá que entender cómo funciona la fisionomía del mismo ojo. El primer paso por la cual sucede la detección del estímulo es a través de lo que se le llama el estímulo de energía luminosa. En este caso, o en otras palabras, es la luz visible que el ojo va a dejar pasar. Cuando la luz proviene de un objeto, este mismo objeto proyecta luz, la cual va a entrar al ojo. En este caso, hay que entender primero que va a atravesar la córnea del ojo. Córnea es una capa transparente que cubre la parte frontal del ojo. Este protege y va a refractar la luz que entra. Es un proceso bastante importante para la detección del mismo estímulo. Por consiguiente, al atravesar la luz la córnea, pasará por la pupila. En este caso, la pupila permite el paso de luz y el que tanta cantidad de luz va a entrar a nuestro ojo, al igual que será quien primero detecte si habrá mucha o menos luz y por tanto la pupila lo que hará ya sería cerrarse o abrirse dependiendo de la cantidad de luz que recibamos o que necesitemos en ese mismo momento para lograr interpretar dicho estímulo. Pila no solamente es quien hace esta función, va acompañado por parte del iris. Esta también va a regular la cantidad de luz que entra a través de la pupila. En este caso, tanto el iris como la pupila van a regular la cantidad y el paso de la luz. Obviamente uno va a estar enfocado, por ejemplo, el iris es en la parte superior, mientras que la pupila es la parte inferior del ojo. Cada uno tiene función y va a determinar qué tanta cantidad de luz va a entrar dependiendo, obviamente, de la misma cantidad de luz o en este caso del estímulo propio. Una vez haya pasado por la pupila y el iris, posteriormente va a atravesar el cristalino. El cristalino es considerado como un lente natural que enfoca la luz sobre la misma retina. Aplicado en otros casos más sencillos dentro de la vida cotidiana, podremos utilizar un lente de una cámara. Lo que pasa en este caso es que un lente de cámara está conformado por espejos. Estos espejos van a rebotar la cantidad de luz y lo que va a hacer en este caso un lente de cámara es ya sea abrir o cerrar lo que se le llama diafragma, qué tanta cantidad de luz va a dejar pasar, qué tanta cantidad de luz va a dejar entrar al sensor de la cámara. Este podremos utilizarlo de un mejor ejemplo para entender el cómo detecta el estímulo el ojo. En este caso, una cámara, al cerrar su diafragma, va a dejar pasar más o menos luz. Esto dependiendo también de la cantidad de diafragma que se ve involucrado. Por tanto, el cristalino también lo que va a hacer es enfocar y dejar pasar esa luz que previamente tanto el iris como la pupila ha dejado pasar. Obviamente, el cristalino lo que hace es enfocar el estímulo que estamos recibiendo por parte del objeto, que en este caso sería la luz. Y vamos a enfocar qué tanta o más, qué tanto enfoque tendremos acerca del mismo objeto. Ahora habrá que entender los dos tipos de receptores que son y que conforman la retina, y es de los más importantes no solamente para la luz, es también para la interpretación de colores y detalles finos dependiendo de las condiciones lumínicas. Por tanto, los dos receptores se les conoce como fotorreceptores y son uno de los más importantes dentro de la misma detección del estímulo. En este caso, primero hablaremos de los conos. En este caso, el cono es responsable de percibir los colores y los detalles finos. Lo que hace, en este caso, los conos es responsable principalmente de la sensibilidad a la luz, pero que funciona de una mejor manera cuando hay buena iluminación, ¿no? En este caso, obviamente, los mismos conos tienen tres tipos que son sensibles al rojo, al verde y al azul. Los colores RGB, que son los colores luz, es uno de los más importantes, ya que en base a estos tres colores será que previamente van a detectar o van a percibir más diferentes tonalidades de colores según sea el ambiente lumínico en el que nos encontremos. A continuación hablaremos acerca y acompañado de los mismos conos van los bastones. Los bastones están especializados en detectar la intensidad de la luz, el movimiento. Este es uno de los más importantes ya que nos permite ver dentro de la oscuridad. En este caso, los bastones, a diferencia de los conos, no es que vayan a detectar los colores mismos. En este caso, simplemente van a detectar escalas a grises o lo que se le llama el blanco y el negro, ya sea un extremo u otro. Esto también va a ir acompañado de los diferentes tonos de gris en los que nos encontremos cuando hay poca luminosidad, lo que nos permite una mejor adaptación
cuando nos encontremos en una situación de poca luminosidad. Entonces los bastones van a ser los encargados de adaptar nuestra visión en un entorno propiamente con poca iluminación. Y los conos van a ir acompañados de esto, quienes serán los encargados de interpretar los pocos colores que hayan dentro de esa misma escena y los detalles definidos de esa misma escena. Si hay una escena con poca luminosidad, obviamente los conos van a detectar ciertos colores, pero con base a escalas o diferentes tonos de gris gracias a los bastones. Pero obviamente los conos no darán detalles definidos. Hay que entender, para aplicar un ejemplo de mejor manera, habrá que entender juegos o videojuegos actuales, ya que estos mismos videojuegos utilizan un término llamado luz volumétrica. ¿En qué consiste la luz volumétrica? La luz volumétrica es esta misma capacidad de adaptarse a un ambiente con más o menos luminosidad. Entonces, de alguna manera los videojuegos, en este caso, como algunos podrían ser Resident Evil 7, podría ser incluso el propio videojuego de Fortnite, utilizan este tipo de luz luminétrica, no, luz volumétrica, quienes hacen las mismas funciones de los bastones y los conos en cuanto a la sensibilidad de la luz y el qué tanta cantidad de luz hay en un mismo ambiente. Eso es una cosa bastante importante a destacar y que sería un gran ejemplo que incluso estarían viendo aquí en pantalla las diferentes funciones en estos dos videojuegos que llegan a verse involucrados en lo que es la detección de luz y la detección de colores, al igual que la escala a grises, blancos y negros, y los detalles que también se ven definidos cuando hay mucha luminosidad y qué tan no definidos se ven en poca luminosidad. Entonces, ese sería principalmente lo que involucra la detección. El tercer paso para entender la percepción o el sentido de la vista, en este caso, sería la transducción. ¿Cómo se transforma la energía de estos estímulos en impulsos nerviosos? Bueno, habrá que entender de mejor manera cómo es que a partir de todo este proceso de que llega a la córnea, después pasa por la pupila, regulada obviamente por el iris, quienes ya sabemos que van a hacer esta interpretación de la sensibilidad de luz, y obviamente el cristalino, quien va a ser quien va a enfocar la imagen sobre la misma retina. Y dentro de la retina existen receptores llamados fotorreceptores, que son los conos, y los bastones especializados en la intensidad, el detalle y los detalles de colores, e incluso en diferentes escalas o tonos de grises, ubicándolos a partir de blancos y negros, en este caso de un extremo o del otro, quienes estos fotorreceptores se encuentran exclusivamente dentro de la retina. Ahora bien, el proceso de transducción es cuando la energía lumínica o luminosa se convierte en impulsos nerviosos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando la luz llega a los conos y los bastores, activa diferentes pigmentos de manera visual que producen cambios químicos dentro de algunas células que están presentes. En este caso, serían las células bipolares y las células ganglionares serán aquellas que transmitan las señales eléctricas que previamente ya generaron a partir de la luz que fue recibida. Por tanto, los axones de una célula ganglionar lo que va a hacer es llevarlas al nervio óptico, quien es el conducto principal para llevar estas corrientes eléctricas hacia el cerebro y de tal manera que se logre una mejor interpretación de la información que está llegando al cerebro. Por tanto, la transducción consiste en la energía lumínica, es recibida y mediante las células bipolares y ganglionares serán quienes la transformen en impulsos nerviosos que posteriormente serán enviadas a través del nervio óptico y que llegará dicha información o dichas señales eléctricas hacia el cerebro mismo. Y de aquí ya sucede el siguiente paso para entender el sentido de la vista. Ahora llegamos al siguiente paso, que en este caso es la transmisión. Previamente, al haberse generado estos impulsos nerviosos que fueron enviados a través del nervio óptico y llegan al cerebro, una vez llegado dichos impulsos nerviosos, lo que comenzará es la etapa de transmisión, donde a partir de fibras nerviosas que cruzan una estructura que se llama quiasma óptico, es que permite la integración de la información proveniente tanto de un ojo como del otro. A partir de estos dos ojos y los diferentes pulsos nerviosos que hayan llegado, se van a transformar para que posteriormente se vean involucrados dentro del cerebro. Obviamente, aquí ya involucramos diferentes áreas del cerebro, como por ejemplo sería el tálamo, en este caso específicamente al núcleo geniculado lateral, quien es como funciona como una estación para lograr enviar la información hacia la corteza cerebral. Dicha información, finalmente, o dichas señales, van a llegar a través de radiaciones ópticas hasta el lóbulo occipital, donde ya comienza el procesamiento visual y la interpretación de esta misma. Entonces, la transmisión sucede de esta manera. Primero la luz fue recibida por el ojo, la pupila, el iris, la córnea, los bastones, los conos y diferentes células van a transformar dicho estímulo lumínico a energía o impulsos eléctricos, quienes serán enviados por el nervio óptico. El quiasma óptico va a retener esa información y previamente la va a enviar al tálamo, que finalmente el tálamo es quien llevará dicha información a través de lo que es el núcleo geniculado lateral, que va a funcionar para llevar dichas radiaciones ópticas al lóbulo occipital y de esta manera comenzar dentro de la corteza visual el procesamiento de dicha información y llegando al último paso que sería el siguiente que veremos a continuación. Finalmente, el último paso sería la interpretación. Una vez hayamos pasado por estas cuatro o estos tres diferentes procesos, que es la detección del estímulo, la transducción, la transmisión, ahora llega la interpretación. En este caso, aquí los impulsos eléctricos que son procesados a partir de diferentes áreas del cerebro, como lo es el lóbulo occipital, una vez dentro toda esta información que previamente fue organizada y
filtrada a través del núcleo geniculado lateral, será que nuestro cerebro, dentro del lóbulo occipital, se encuentre el área visual primaria, lo que aquí los impulsos eléctricos ya procesados, diferentes neuronas serán encargadas de analizar, separar las líneas, los bordes, los colores, el movimiento, las texturas, diferentes tipos de información que están asociados a la percepción. En este caso aquí ya sucede la interpretación, sucede la percepción consciente de aquella luz que previamente fue enviada y a través del ojo fue procesada. El cerebro obviamente organiza todos esos impulsos eléctricos para convertirlas en información y finalmente podamos lograr una percepción consciente de aquello que está alrededor de nuestro entorno mismo. Un ejemplo claro para entender cómo sucede este proceso es una señal de alto. Una señal de alto es una forma de octágono que tiene en su mayor predominancia el color rojo. El color rojo, de alguna manera, tu cerebro lo va a interpretar como es peligro o es algo a lo que te debes de detener. No necesariamente tiene que haber letras que te digan alto. Puede ser la silueta de una persona o de una palma que te haga la señal de detente. Porque aquí ya hay, tu cerebro ya interpreta a través de todo este proceso que previamente fue explicado, que esa señal indica algo bastante importante. En este caso sería, es una señal de alto, por tanto te debes de detener. Entonces, es una de las cosas que logramos hacer o interpretar de manera sencilla. Otro ejemplo es cuando vemos una fruta, tal vez de color rojo, por ejemplo, una manzana, que es brillante, que se ve bonita, que realmente no se ve que tenga algún daño de putrefacción o algún tipo de cosa que te haga decir, bueno, no se ve tan apetitosa, pero al ver una manzana con un rojo bastante brillante, intenso y de buena de algo que tú interpretas como que se ve visualmente atractivo, obviamente esa manzana se te va a hacer apetitosa y por consiguiente lo que vas a hacer es comértelo. Entonces, uno de los ejemplos bastante claros que podemos mencionar de cómo sucede este mismo proceso de lo que es la interpretación de un objeto dentro del sentido de la vista. Finalmente, y como último punto dentro de este video, habrá que entender la aplicación psicológica que llega a tener este sentido dentro de la misma psicología. Porque es importante conocer este proceso en este ambiente de la psicología. Bueno, habrá que entender y de mejor manera que visualmente algo siempre nos va a llamar la atención. En este caso, dentro de la psicología, en cuanto tenemos pacientes que tal vez no muestran o no dicen algo que realmente siente, pues un psicólogo es capaz, a través de la observación detenida del sujeto, de su postura, de su lenguaje corporal, de la manera en que habla, o incluso los movimientos de los propios ojos, podemos llegar a diagnosticar o determinar ciertas cosas que el propio paciente no es capaz de decir. No solamente en pacientes, sino eso también se ve principalmente en el estudio de la misma psicología, el cómo construimos nuestra experiencia del mundo. La vista es principalmente la fuente de información por la cual vamos a recibir diferentes o muchas experiencias a lo largo de nuestra vida. Por tanto, la psicología lo que más trata de enfocarse es la interpretación de nuestra realidad y el cómo las personas, o en este caso los pacientes, son capaces de percibir su propio entorno y no solamente su entorno, sino cómo logran percibirse ellos mismos. Hay que entender cómo esta información es procesada, qué manera dentro de la psicología la vamos a aplicar en caso de que se nos presente alguna situación de nuestros pacientes mismos. No solamente de los pacientes, obviamente volvemos al punto de que seamos conscientes de la realidad en la que estemos, al igual que de las interacciones, zonas, de los propios objetos y la interpretación de esta misma información es uno de los puntos más importantes por la cual la psicología logra tenerlo como el sentido más importante y más a destacar de lo que es no solamente el estudio de la psicología en general, sino la psicología clínica, psicología educativa, para casos de alumnos que requerir algún tipo de apoyo. Bueno, visualmente ya podemos determinar o aceptar que tal vez este paciente o este alumno tiene algún problema, ya sea por sus acciones y lo que nosotros lleguemos a interpretar como de que, ok, bueno, tal vez este niño requiere de ayuda. Entonces, es principalmente por qué nos interesa en la psicología estudiar este sentido que es el más completo o de los sentidos que más información nos va a brindar para lograr darles un apoyo requerido a aquellas personas que lo necesitan. Ahora, al ser un sentido bastante importante, el sentido de la vista, ¿qué pasa si este sentido se ve alterado de alguna manera? Bueno, al haber alteraciones visuales, no es que solamente cambia lo que vemos, o lo que logramos interpretar, sino que también se verán afectados diferentes cosas, en este caso no solamente conductas, sino también niveles cognitivos. Si alguien sufre una alteración de manera orgánica de lo que es el sentido de la vista, como lo podría ser tener una ceguera o algún tipo de accidente que haya hecho que el mismo sujeto haya perdido el sentido de la vista o se haya visto afectado, pues puede generar algunos problemas como lo que es la interpretación de la misma información, el no poder recibirla, el que diferentes cosas como la orientación y el calcular las medidas no sea tan precisa. Entonces, al verse alterado el sistema o el sentido de la vista, va a hacer que no es que solamente cambie la persona en su forma de ser, sino también se verán afectados a nivel cognitivo. Por tanto, es bastante importante cuidar la vista. Entonces, al ser uno de los sentidos que puede verse afectado de una manera bastante severa, que incluso el propio ojo es uno de los sentidos que llegan a poder tratarse menos, que no llegan a tener una solución bastante práctica, pues en este caso veremos afectados diferentes interpretaciones de la información, el cómo nos llegamos a entender en el mismo espacio y tiempo, la comunicación, que solamente cambia incluso la percepción misma de otras personas, lo que puede llevar a que el comportamiento se vea afectado no solamente de manera orgánica, obviamente también influyen otros factores, como lo es el estado emocional de la persona, si tiene algún sentimiento bastante fuerte, alguna ansiedad o incluso algún tipo de trastorno.
tal, o incluso algún trastorno de aprendizaje puede hacer que se vea afectada la vista, pero no precisamente porque sea la vista en sí quien esté alterada, sino que a nivel cognitivo va a hacer que ese mismo sentido que es el de la vista se vea afectado, aunque no haya ningún tipo de daño a nivel orgánico. Entonces, eso sería, para cerrar, una pequeña forma de entender cómo es que el sentido de la vista se ve relacionado dentro de la misma